Hola chicos, bueno, esta es la segunda clase del módulo 6, con la cual aquí podemos ver la cadena de propagación de las enfermedades infecciosas y vemos estos que le llamamos eslabones de la cadena epidemiológica. Vemos que tenemos un reservorio, el agente, reservorio, las puertas de entrada y las puertas de salida que son iguales, las fuentes o los medios de transmisión y las características del huésped potencial. Entonces empieza en este caso a dar ejemplos que son importantes que ustedes lo tengan en cuenta de reservorio y de fuentes de infección. La vía de transmisión directa al reservorio es la fuente de infección, porque directamente uno de ese reservorio se infecta. Entonces es directa, no existen intermediarios en esta transmisión. En cambio, en la vía de transmisión indirecta, el reservorio no es la fuente de infección y los agentes llegan a través de elementos contaminados o vectores. Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, personas enfermas, el reservorio humano son la fuente de infección, por ejemplo, para una eruptiva. De animales enfermos son la fuente de infección, por ejemplo, para la rabia. Y de los ambientes inanimados, las micosis, es decir, la micosis superficial de la piel. Acá tenemos los que sería de vía indirecta. Por ejemplo, animales enfermos contaminan al agua y convierten una fuente de infección o el elemento directamente infectante. Es decir, que en este caso, por ejemplo, para las parasitosis, hidatosis y triquinosis. Vehículos inanimados. Por ejemplo, los virus de la hepatitis B o del virus del SIDA. Vehículos vivos son las que van a hacer que esta vinchuca, por ejemplo en el mal de Chaga, o este mosquito en el dengue, lleven a la persona por medio de una mordedura, una picadura, y entren este virus. Ustedes más adelante empiezan a encontrar directamente las características de cada uno de estos eslabones, las definiciones y las clasificaciones. Dentro del agente, este es el factor necesario, dice, aunque no sea suficiente, porque podemos tener el agente, pero también hay que tener en cuenta el huésped y el medio de transmisión. Pero el agente es el factor necesario para que ocurra un brote. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo clasificamos? En tres: biológico, químico o físico. Este biológico tenemos las bacterias y los virus, los químicos tenemos los venenos y los físicos las radiaciones. Y tienen 4 características importantes. Estos agentes tienen una característica de ser contagiosos, es decir, que la medimos como contagiosidad. Esta contagiosidad es la aptitud que tiene el agente para propagarse y se expresa a través de la tasa de ataque. Si esta tasa de ataque tiene un gran porcentaje, decimos que esta característica de este agente es muy contagioso, y si este porcentaje es muy bajo, es que es bajo en esta tasa de contagiosidad. Lo vamos a sacar a través del número de enfermos sobre el número de personas susceptibles y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Esta tasa que es secundaria no la veamos. La patogenicidad es otra característica. Es la aptitud que posee el agente para generar la enfermedad. Existen diferentes agentes patógenos por excelencia, por ejemplo el meningococo, que van a ser patógenos, es decir, van a producir la enfermedad. ¿Cómo la sacamos? Sobre el número de personas con la enfermedad, sobre el número de susceptibles expuestos. ¿A quién? A este agente. ¿Sí? Lo que queremos saber es la capacidad que tiene este agente de producir la infección. La tercera característica, virulencia, es el grado de patogenicidad y muchas veces se confunde con la misma y no es. En este caso es el grado, y por ahí, y si tomamos en cuenta como la muerte el único criterio de enfermedad, se puede expresar como tasa de letalidad. Pero también podemos medirla
a través de la siguiente fórmula. Virulencia, el número de personas infectadas enfermas, sobre el número de personas infectadas. Queremos ver si el grado de infección, esto lo multiplicamos por 100. Y finalmente la cuarta característica del agente es el poder de invasión. Esta es la aptitud para propagarse dentro del organismo, y llega a otros sistemas. Las puertas de entrada y las puertas de salida son similares. Por ejemplo, el camino por el cual un agente vaya a salir de este huésped, le decimos puerta de salida. Puerta de entrada, por donde entra. Y las principales vías para la entrada son la orofaringe, es decir, por ejemplo, en la tuberculosis, influenza, todo lo que entra por nariz, gargantas. Meato urinario y vagina, enfermedades de transmisión sexual, orificio anal, hepatitis A, cólera, heridas de la piel, como por ejemplo la hepatitis B del SIDA, placenta, sería el caso de esta transmisión vertical, que es la que mamá a hijo se la transmite. Los métodos de transmisión y cómo se transmiten estos agentes tienen que ver con dos clasificaciones. La primera tiene que ver según la presencia o no de intermediarios. En este caso entonces tenemos contacto directo o contacto indirecto. Contacto directo es sin intermediario, contacto indirecto es con intermediario. Vamos entonces a ver que, por ejemplo, dentro de un ejemplo de contacto directo es las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en este caso, VIH. Puede darse por el caso de exposición directa o un reservorio no humano. Por ejemplo, en el del tétanos. Es la única, ¿no?, que no está humano y podríamos contraer, en este caso, tétanos por un reservorio no humano. Transmisión por contacto indirecto, decimos que tenemos, según los vehículos de transmisión, en este caso, cualquier material que actúa como intermediario para el transporte o introducción de este agente al huésped, le llamamos vehículo de transmisión. Acá tenemos, por ejemplo, un vehículo de transmisión, puede ser una infección usando este intermediario de los instrumentos quirúrgicos. Por eso esto de mantener la sepsis al 100% y ser muy cuidadoso en higiene y seguridad. Vector. Se consideran vectores los invertebrados que propagan la enfermedad de un vertebrado enfermo a otro sano. Por ejemplo, el Chagas, ¿sí?, en el que el parásito responsable se propaga por intermedio de la vinchuca. Tercero, por intermedio del aire. Es decir, estos agentes infecciosos llegan hasta una puerta de entrada y, por lo general, obviamente, lo respiratorio. Esa es una clasificación. Y la otra clasificación es la transmisión vertical o horizontal. Vertical, mamá-hijo. Horizontal es la que contagiamos de persona a persona. Las puertas de entrada son las mismas que las puertas de salida. Y ahora vamos a ver la característica del huésped potencial. Para que se produzca una infección, obviamente es muy importante las características que tiene el huésped. El huésped que va a enfermarse tiene que tener unas características. Y a esto le llamamos nosotros y empezamos a hablar de las características que tiene una persona inmune a una característica de una persona susceptible. Son definiciones contrarias. Una persona inmune es aquel que, por más que esté dentro de una exposición con un virus, con un agente patógeno, en este caso no se va a contagiar, no va a adquirir la enfermedad. Esta inmunidad tiene que ver con características propias del individuo, salud, también tiene que ver con el estado nutricional, con la herencia, es decir, la inmunidad. Y acá lo explica, ¿no? En cambio, una persona que es susceptible, decimos aquel persona que no posee una resistencia frente a un agente.
En resumen, acá les dice que reconocer y describir todos estos eslabones, reservorio, agente, medio de transmisión, van a permitir que caracterizarlo más adecuadamente y así vamos a poder tomar las medidas de prevención y control. Vamos a seguir acá un poquito, ¿no? Ustedes tienen que terminar el práctico y obviamente los prácticos se pueden hacer solamente de este módulo, ¿sí? Porque si no, no se pueden hacer. La última parte es cómo clasificamos las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, acá ustedes tienen un cuadro, se puede clasificar según sean transmisibles o no transmisibles. En un gran porcentaje son transmisibles, pero existen algunas no transmisibles. Ya vamos a ver cuáles. Endógena, exógena, comunitaria o intrahospitalaria, rápida y lenta. Y acá les empiezo a dar ejemplos. Por ejemplo, yo recién les decía una infecciosa de persona a persona o de reservorio de una persona o desde una fuente. En este sentido, dice, las enfermedades transmisibles son aquellas que se transmiten de persona a persona, como por ejemplo la gripe. Hay una pequeña proporción de enfermedades no transmisibles, son las que, por ejemplo, tétano e histoplasmosis, es decir, que estas no se transmiten. Acá les da de endógeno y exógeno. Una persona puede tener una enfermedad, es decir, contraer una enfermedad infecciosa a través de, sea endógena, cuando estas bacterias colónicas que dentro del colon son benéficas, pero si estas llegan a por medio de difusión, pasan a torrente sanguíneo, puede ser obviamente patógeno para el resto del sistema. Es decir, que acá la Escherichia coli puede ser una de ellas que sea de características endógenas. Muchas infecciones de hongos son de tipo endógena. Por ejemplo, una infección por Candida albicans, en que en presencia de los estados de disminución de la defensa, esto puede causar infecciones. Las exógenas son todas las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual. ¿Sí? Todas las enfermedades o vía de hora fecal que se vayan a transmitir por este medio de afuera, que van a entrar por una puerta de entrada. Luego tenemos las del propio nosocomio o intrahospitalaria, que son aquellas que son adquiridas por los pacientes durante la internación. Por eso acá es muy importante, porque estas son muy graves porque se transmiten, y también hay gravedad de los costos y del potencial, en este caso por estos individuos, característica de aumentar la susceptibilidad, ya que la inmunidad de estos pacientes está o la resistencia antimicrobiana está muy débil, lo cual esto no quiere decir que sea de hospitales pobres, hospitales ricos, sino que se da en todos los hospitales del mundo, propias del hospital. Por ejemplo, tenemos las neumonías intrahospitalarias, sepsis por Escherichia aereus y en este caso son de tipo intrahospitalaria, y las neumonías por neumococos son las de comunitarias. De acuerdo a la duración del periodo de incubación, pueden ser rápidas o lentas. Tenemos algunas rápidas, por ejemplo, toxoinfección alimentaria. En horas aparece la sintomatología, y infecciones lentas como la enfermedad de la vaca loca. La próxima, entonces, lo que sigue son los cuadros que ustedes lo van a poner en el práctico para la última pregunta, para poder estudiarlo para el parcial.